Bienvenidos a la predicación dominical para Iglesia Cristo Rey Eterno. Gracias por acompañarnos domingo a domingo a través de estas transmisiones. Estamos en una serie que hemos titulado Un Corazón, estudiando tanto pasajes del Antiguo como del Nuevo Testamento para reflexionar y entender lo que Dios ve dentro de nosotros, cómo es nuestro corazón y cómo puede ser transformado por Dios. La predicación para el día de hoy se titula Un varón conforme al corazón de Dios, celebrando, por cierto, el Día del Padre. Acompáñame con lo más importante en el tiempo de predicación, que es la lectura de la palabra en el Salmo número 51. Escucha con atención lo que dice la palabra de Dios. Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso, tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con hisopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complace en los holocaustos, de lo contrario, te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. Oremos. Padre, ahora que estamos delante de la exposición de tu divina y santa palabra, ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones en nuestros corazones delante de ti, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. La Orden Mexicana del Águila Azteca es la más alta distinción que se le otorga a los extranjeros en México por servicios prominentes prestados a la nación o a la humanidad, y como reciprocidad a otras distinciones otorgadas en el extranjero a servidores públicos mexicanos. El origen de este reconocimiento comenzó con las condecoraciones del Águila Azteca, otorgadas por el presidente de México, según el decreto publicado en el año de 1932, destinada a hacer patente la simpatía y agradecimiento de la nación a los extranjeros, que a juicio del Ejecutivo o del presidente fueron merecedores de la misma. A todos nos gusta que se nos distinga. El pasaje que acabamos de leer es escrito por un gran poeta, un hombre cuya historia es narrada en la Biblia. Él comenzó como un pastorcito que cuidaba el rebaño de su padre y llegó a ser el rey de su nación. Se trata de David, el rey David, de quien Dios mismo expresó: he encontrado en David, hijo de Isaí,
un hombre conforme a mi corazón. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Un varón conforme al corazón de Dios. La primera ocasión que se cita esta distinción para David la encontramos en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13, en el versículo 14, cuando el primer rey de Israel, Saúl, de la tribu de Benjamín, es desechado debido a su desobediencia y rebeldía en contra de Dios. El Señor levanta a David de entre las familias de Judá, su padre Isaí, y levanta a David el Señor como el futuro rey de Israel. Lo interesante es que la Escritura nos muestra que David no fue perfecto. Es más, en ocasiones hasta parece tener errores más graves que los que tenía Saúl. Uno de los pecados que provocaron mayor sufrimiento nos es recordado en el encabezado de este Salmo número 51 que leíamos al principio. En el encabezado tú y yo podemos leer Salmo de David cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido David adulterio con Betsabé. Este es uno de los llamados salmos penitenciales. Este tipo de salmos tiene la peculiaridad de manifestar el sufrimiento interno del escritor ante su pecado, entendiendo como pecado la falta de conformidad a la voluntad de Dios o la transgresión a ella. En este canto, el salmista derrama su clamor buscando constantemente el perdón. David está verdaderamente dolido con algo que tenemos en común todos los seres humanos. Leemos de su dolor y de su petición en los primeros 6 versículos. Acompáñame a ellos, dice versículo 1 al 6, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Notamos que en 5 ocasiones en estos versículos se repite el término pecado. 3 veces el término transgresión y 3 más el término maldad. Pecado, transgresión y maldad. Algo de lo cual la humanidad, el género humano, tenemos experiencia propia. Lo conocemos por experiencia propia. El canto muestra que David está dolido por las maneras en las cuales le ha fallado a Dios. Él reconoce que contra Dios, principalmente contra Él, ha pecado. Y los evangélicos, a través de la historia, hablando del pecado, han debatido con las siguientes preguntas. Hay evangélicos que se dicen, debido a los pecados que cometemos, es que somos pecadores. Sería mejor declararlo de esta manera, debido a que somos pecadores, es por ello que pecamos. La Escritura
afirma constantemente esta segunda declaración. Nos dice que porque somos pecadores es que manifestamos acciones pecaminosas. El interior del corazón humano sin Cristo le incita constantemente al mal y a pecar. El mismo Salmo 51 nos lo corrobora. En el versículo 5 David dice: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. David todavía no venía a este mundo, y mientras estaba gestando en el vientre de su madre, reconocía que la naturaleza pecaminosa estaba dentro de él. Esto es una realidad constantemente mencionado en la Escritura. Entonces, con honestidad, el salmista identificó el problema de raíz. Sus acciones pecaminosas eran un reflejo de su propia naturaleza. Sabiendo David que nada podía hacer por él mismo, en los versículos 7 al 9, intensifica su clamor a Dios para que de Dios venga el perdón. Leemos versículos 7 al 9. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. David reconoce que el interior del ser humano se ensucia debido al pecado, a la naturaleza pecaminosa. Ruega a Dios que le purifique y que le limpie, trayendo a su memoria aquella práctica ritual sacerdotal en la cual se utilizaba un hisopo, es decir, un arbusto pequeño, poroso, el cual podía absorber líquidos, en este caso el agua, para que después el sacerdote esparciera o rociara, bautizara las cosas o las personas, lo cual simbolizaba la purificación interna. David también reconoce que había algo que había perdido en el momento de no confesar su pecado. Esto es, que había dejado de disfrutar el gozo, la alegría de la salvación que se pierde a causa del pecado. Notemos que David no dijo que había perdido su salvación, pero que sí había perdido el gozo que producía esa salvación. Hay algo que solo Dios puede hacer, y David lo reconoce en estos versículos. Solamente Dios puede limpiar, purificar y borrar completamente la maldad. Luego llega justo al centro de este salmo David con la siguiente declaración que asombra. Leemos en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Probablemente recordamos mejor este texto en la versión Reina Valera 1960, donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Si leímos bien, el hombre del cual Dios había dicho que era un varón conforme a su corazón, este mismo hombre es el que le está pidiendo a Dios que cree en él un corazón limpio, un corazón diferente. Entonces nos percatamos que David no tenía un corazón exactamente igual al de Dios, pues Dios es perfecto y David no lo era. Es por ello que la Escritura enfatiza el término un corazón conforme al corazón de Dios. David, guiado por el Espíritu de Dios al arrepentimiento genuino, tuvo una actitud que a Dios le agrada.
Número 1, en su corazón reconoció sus debilidades y su pecado. Reconoció que su naturaleza era desviada del bien. 2, le duele su pecado, le duele la manifestación de su naturaleza por medio de acciones que ofenden a Dios y que ofenden a los demás. 3, David clama por perdón y desea una transformación en su interior, que Dios cree un corazón limpio, que renueve un espíritu recto dentro de él. Y número 4, como veremos en los siguientes versículos, se compromete a no fallar, se compromete a obedecer al Señor. La teología le llama a este conjunto de acciones internas en el corazón del hombre como una gracia salvadora, le llama el arrepentimiento para vida, un elemento esencial en la obra de salvación. Cabe entonces en este momento, de una manera introspectiva, hacernos las siguientes preguntas. ¿Cómo está hoy tu interior, mi interior? ¿Puedo reconocer que necesito el perdón de Dios? ¿Reconozco que quiero un corazón conforme al corazón que Dios desea? Si eres papá, la pregunta es para ti, papá, ¿seremos reconocidos como varones conforme al corazón de Dios? Los últimos versículos, leemos del versículo 11 al 18. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Que un espíritu obediente me sostenga, así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre, y mi lengua alabará tu justicia. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. En tu buena voluntad, haz que prospere Sión. Levanta los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, los holocaustos del todo quemados, y sobre tu altar se ofrecerán becerros. David hace un recuento de aquellos beneficios que dejó de gozar mientras no había confesado y no se había arrepentido de su pecado. Entre ellos, nos dicen estos versículos que se sentía alejado de la presencia de Dios, que la alegría o el gozo de su salvación se había esfumado, que su testimonio se había degradado. Aún más, la inspiración para alabar a Dios no estaba en ese momento con él. Había un estorbo y algo que es bastante doloroso desde su perspectiva. Desde la perspectiva de David, no había sacrificio para reparar el daño y ser absuelto de su pecado. Él mismo lo refiere en el versículo 16 y 17. Tú no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, de lo contrario te los ofrecería. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. David, como buen conocedor de la ley de Moisés, reconocía que para un adúltero o para un asesino había una sola sentencia: la muerte. Reconocía que no había sacrificio conforme a la ley que pudiese cubrir su pecado. Es por ello que se acerca directamente a Dios y pide ser perdonado por él. Pues David, era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre arrepentido y con un corazón quebrantado. Los últimos 2 versículos de este salmo apuntan
a una esperanza futura para David. Habla de la prosperidad de Sión y el levantamiento de los muros de Jerusalén. David, como profeta, declarando lo que sucedería, está contemplando un futuro glorioso, un futuro con un sacrificio de justicia, en donde él y todo hombre podría ser perdonado y restaurado. En el Nuevo Testamento, de nuevo, nos recuerda el célebre reconocimiento que Dios declara respecto a David como un hombre conforme al corazón de Dios. En ese mismo pasaje se enfatiza la manera en que Dios llevaría a cabo el perdón de David y de todo ser humano pecador y malvado que viniese arrepentido a él. Leemos en la predicación del apóstol Pablo en su primer viaje misionero, cuando se encontraba en Antioquía, en Hechos capítulo 13, versículo 22 al 29 dice: tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. De los descendientes de este, conforme a la promesa, Dios ha provisto a Israel un Salvador, que es Jesús. Antes de la venida de Jesús, Juan predicó un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Cuando estaba completando su carrera, Juan decía: ¿quién suponen ustedes que soy? No soy aquel. Miren, después de mí viene uno a quien no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias. Hermanos, descendientes de Abraham, y ustedes, los gentiles temerosos de Dios, a nosotros se nos ha enviado este mensaje de salvación. Los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no reconocieron a Jesús. Por tanto, al condenarlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron ninguna causa digna de muerte, le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Pero Dios lo levantó de entre los muertos. A causa del pecado de David, a causa del pecado de todo hombre, el hombre debería de morir. Mas Dios, en su gracia, levantó de entre la descendencia de David a su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, al creer en este acto consumado de Jesús en el pasado, en la cruz del Calvario, somos partícipes de la salvación en Jesús. Para ello, nos es necesario tener un corazón conforme al agrado de Dios. Esto es, un corazón que se duele por su pecado, un corazón arrepentido por su maldad, un corazón que confiesa delante de Dios, quien en Cristo nos perdona y nos brinda nuevas oportunidades de obediencia. Papá y todos los televidentes, hoy es el día de perdón. No lleguemos a la noche sin confesar nuestro pecado y pedirle al Señor que ponga en nuestro interior un corazón conforme a su corazón. Te invito a que oremos. Padre bondadoso y misericordioso, de lo profundo de nuestro ser, venimos delante de ti reconociendo nuestros pecados, nuestros yerros, nuestras culpas, nuestras transgresiones y nuestra malvada naturaleza. Como David lo dijo: solo contra ti he pecado. Y tu palabra nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Este día, Señor, nos acercamos no solo confesando, más aún nos acercamos arrepentidos por todo
aquello que hemos dicho, por aquello que hemos pensado, por aquellas acciones que te ofenden o aquellas omisiones, Señor, que no realizamos y que van en contra de tu voluntad. Rogamos, Señor, que por la obra de nuestro Señor Jesús en la cruz nos perdones, nos brindes nuevas oportunidades para ser transformados por tu Espíritu y palabra. Pon en nosotros, Señor, un corazón conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. Ahora, mis amados, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, con nuestras familias, con el pueblo de Dios desde ahora y para siempre. Amén. A todos los papás que nos ven y escuchan, les enviamos felicitaciones el día de hoy, pues hoy se celebra el Día del Padre. Les enviamos nuestros mejores deseos y abrazos. Te recuerdo que ya tenemos reuniones presenciales. Estamos en una terraza ubicada en la calle Clavel Rojo, número 3105, entre Avenida Huehuetes y Calle Bronce, a escasos 700 metros de la plaza donde antes teníamos nuestras instalaciones. Si te es posible, te esperamos. La próxima reunión, domingo 27 de junio a las 10 de la mañana. Culminaremos la serie Un Corazón escuchando la predicación, Un Corazón que Canta. También seguiremos transmitiendo todos los domingos a las 10:30 de la mañana a través de las plataformas Facebook y YouTube. Búscanos como Iglesia Cristo Rey Eterno. Te recuerdo también que tenemos ya nuestro portal de internet activo. Puedes agregar la dirección www.icre.org.mx, donde encontrarás más recursos para ti y tu familia. Recibe un abrazo virtual. Esperamos verte pronto.